su nombre? Lautaro Guerra Vial. Así aparezco en todos los libros, pero desde que se generó la tarjeta y esos otros adelantos, me antepusieron el primer nombre que tenía según la inscripción, que es Carlos. Entonces yo tengo que usar comercialmente el Carlos Lautaro, pero el que uso como siempre es Lautaro en lo posible. Ahora, Con eso firma. claro. ¿Su libro? Bueno, mis libros, yo quisiera tomar un poco de los que tengo. En realidad yo fui un contador de cuentos, porque siempre era entretención. Yo buscaba una manera de entretener a mis hijos. Y la manera de entretenerlos era contarle lo que en ese momento, por alguna circunstancia, a mí me llamaba la atención o salía de lo que estábamos haciendo. Y yo ahí armaba un cuento. Y el cuento lo iba creando a medida que conversaba con ellos. ¿Y qué venía a su memoria en esos momentos como para crear y ir hilando en el mismo momento? Mire, un misterio. Yo no le podría decir, ¿me entiende? Pero yo tengo cierta facilidad para imaginar e ir desarrollando pequeñas historias. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo siempre le estaba haciendo algo a los niños, ya sea con mis manos, con trabajos manuales, y ahí en un coloquio muy familiar partía el cuento. Yo no le puedo decir cuándo partió, ni nada, sino que por qué conté ese cuento y no otro, porque no tenía ninguno que contar escrito, ¿me entiendes? Sino solamente tenía imaginación, tenía ganas de entretener y tenía y al ver a los niños cómo me seguían, entonces yo quería mantener, vender mi cuento a sus oídos y que ellos se entretuvieran. Y que en otra oportunidad me dijeron, papá, tienen otro cuento, y yo en ese momento comenzaba otra historia. Nunca para contarle a mis hijos los cuentos que escribí nada. Y después de haber, de tener, ¿cómo se llama? Bueno, ellos, a raíz de un premio que yo me saqué en un concurso, que ahí escribí un libro, un cuento. Entonces, como me saqué un premio, yo dije, bueno, quiere decir que puedo escribir, y les pedí, mis hijos me ayudaron y ellos me reconstituyeron los cuentos. Y ahí los escribí, no antes. ¿Y quién de sus hijos fue el que más lo incentivó a que lo llevara al papel? Mire, seguramente la mayor, la Marcela, y la Mari, que tiene 2 años de diferencia, año y medio, porque ellas siempre eran muy ávidas de novedades, de cosas, y son mis hijos con mucha imaginación. Entonces, como le digo, ellos podían estar conmigo conversando, y de ahí de repente salía un cuento, y después, ¿cómo se llama? Ellos me dijeron, bueno, ¿y por qué no escribes estos cuentos? Fueron ellos los que me dijeron que escribiera el cuento. ¿Y le fue difícil, Lautaro, llevar
eso que usted contaba verbalmente con su imaginación en ese momento, llevarlo al papel y poder ir hilando, o sea, que fuera tal cual como, y que sonara tan entretenido en lo escrito como lo decía usted. Mire, ahí yo no le podría fantasear porque lo que hacía fue, en ese tiempo yo escribía mucho de noche. Cuando había reposo, mi señora se dormía y yo me quedaba entonces con mis papeles, qué sé yo, y escribía. Entonces, ahí tenía una soledad, porque para escribir se necesita soledad. ¿Me entiendes? Porque si usted está conversando con una persona, ¿cómo va a poder escribir al mismo tiempo? Entonces, cuando yo tenía esos momentos, o sea, esas bajas mareas que se producen en las playas, ¿entiende? Que usted vea la extensión así, a mí se me producía un poco eso de la baja marea y que me inflaba a mí en mi imaginación. Yo después ya que podría decirse que fui como un escritor profesional porque publiqué los libros, ya entonces comencé a pensar y simultáneamente ya como a escribirlo. Hasta ese momento usted no se consideraba un escritor, sino que un cuentacuentos No, en el fondo, claro. un contador de cuentos. Por ejemplo, le digo algo de la actualidad. A mí, el otro día, salí a la calle eh, a hacer una diligencia en la mañana, ¿me entiendes? Al llegar hacia donde yo iba, ¿me entiendes? Divisé a un artista callejero frente a los automóviles. Y a medida que me acerqué, siempre me ha gustado eso. Eh, miré que era una niña que me llamó la atención que hacía caminar una rueda nomás, con pedales, no una bicicleta. Entonces me quedé mirando. ¿Ah? Me quedé mirando hasta que se terminó la luz y se tendió el luz verde, entonces tenían que pasar los automóviles y ella se acercó a donde yo estaba. Y ahí en ese momento, a mí como me gustó lo que hizo, qué sé yo, metí la mano al bolsillo y le pasé un billete, no moneda. Entonces ella ¿Qué le dijo ella? me quedó mirando, sorprendida, y me dijo, ¿esto es para mí? Y yo le dije, sí. Y ella me vuelve a mirar y me deja perplejo con la pregunta. Me dice, ¿le puedo dar un beso? Y yo le dije, bien. Bueno, ese acontecimiento motivó una poesía que tengo. ¿Entiendes? Entonces son... Desde situaciones Claro. impensadas. Entonces, ¿cómo usted lo explica? ¿Me entiende? Surge. La vida, usted va, por ejemplo, cuando yo he andado por mi país y estoy en una parte que me impresiona, y yo ahí agarro mis lápiz y mis papeles y escribo lo que siento en ese momento. Y después lo pulo. Pero, como le digo, siempre es una cosa que el pensamiento, usted sabe, puede estar aquí o en Japón al mismo tiempo, ¿entiende? Pero la vivencia es la que yo he captado, la que he tocado, la que he olido, la que puedo acariciar, ¿entiende? Es la que me emocionan para después que eso se transforme en una historia. Exacto. Por ejemplo, tengo un cuento que es que un niño
el padre, llega él a un lugar donde iba a veranear. Y ahí en ese momento estoy pensando el lugar donde yo iba a veranear, ¿entiendes? Entonces, y llega a ese lugar que cuando yo veraneaba estaba verde y bonito, y ahora está seco y estéril. Entonces pregunto, y me dicen, bueno, es la sequía, ¿me entiendes? Y bueno, y en ese momento entonces yo ideé un cuento que eh, eh, hay un pájaro, que el tehue, siempre cerca de los jardines. Entonces el personaje de ese cuento es el Queltehue. Y el niño se encuentra con el Queltehue y le pregunta, ¿qué pasó? Entonces el Queltehue dice que las nubes se fueron. Las nubes están en otra parte porque no hay viento, hay que ir a buscar las nubes, que las nubes vengan. Y el cuento es la historia del niño con el Queltehue que van a buscar las nubes. Y así Ese es salió el cuento. Claro. Y usted, hay uno de los cuentos que escribió, que creo que es el que tiene ahí, que es el que recibió un premio. ¿Qué le inspira hoy en día específicamente ese cuento? Bueno, el cuento Caballito de madera. que yo se refiere a usted es el caballito de madera. De madera. Claro. Ese cuento no puedo... es decir, está formando parte de mi profesión. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a la construcción y cuando trabajé en la construcción yo metía mano en la construcción. No estaba mandando, estaba participando con otros en hacer lo que se tenía que ejecutar. Entonces, ahí describo a una... Y por otro lado, tuve con unos amigos íntimos conversando, qué sé yo, y ellos estaban tristes porque su hijo se había casado, iba a tener una guagua, y ellos estaban tan lejos. Entonces, el personaje es un viejo que le hace un viejo carpintero que le hace un caballito de madera a los nietos para la Pascua. Entonces él va a la arraca, compra y va haciendo, ¿me entiendes?, hasta construir ese caballito de madera. Y entonces ese caballito de madera tiene sus acontecimientos y finalmente el caballito sabe que tiene la experiencia y cuenta él la historia de cómo fue construido y después lo va contando porque va en un avión a Europa a ir a los brazos de un niño chico que él no conoce, el caballito. Entonces dice, tengo que ir preparado para contarle mi historia. Ese es el resumen de... Lautaro, ¿y cómo llega este cuento a participar de un concurso literario y ganar este premio? Bueno, yo participé aquí en Chile en un evento que organizó la fábrica Bata ¿Ya? de cuentos para Chile.
Entonces yo presenté este cuento y salió para ser publicado con los otros cuentos premiados. Pero lo que hice yo, además, fue que cuando me enteré que había un concurso de cuentos internacionales en París, lo mandé a París, este cuento. Y participó y quedó en los cuentos seleccionados para la segunda parte que venía, según el sistema Goncourt, que decía en la informe que me llegó, en que los cuentos se cambian de nombre y no aparece nada más que un seudónimo y se van sorteando las cosas. Y ahí ya no pasó. En esos momentos en que usted ya comenzó como más profesionalmente a escribir, o sea, porque ya lo tomó más en serio el hecho de llevarlo al papel, Claro. ¿Fue difícil llegar a una editorial? ¿Cómo fue ese proceso para poder publicarlo? Bueno, como el cuento tenía, yo, era más conocido, entonces junté varios cuentos para poder hacer una colección. Y ese se llamó la colección El Caballito de Madera, porque encabezaba la colección. Así se llamó, Caballito de Madera. ¿Ve? Y entonces está con El Volantín y otros cuentos, está con El Queltehue, La Fantasía de Globito, Los Disfraces, Goyo y los Peces, El Duende del Espejo y El Viento y las Nubes. Entonces, con eso el material, yo fui a la editorial universitaria y entonces ellos me publicaron los cuentos y yo antes había hablado con una persona para que me los ilustrara. ¿Y usted participó en ese proceso de la ilustración? ¿De la ilustración? Claro. ¿Sí? Claro, porque esta señora, Edulia, que se llama, Edulia, a ver, no me acuerdo bien el nombre de ella. Edulia Aliaga. Ella era profesora de una escuela que se enseñaba pintura. Y en esa escuela ella fue alumna de mi hermana Margot, que era su especialidad era la acuarela y la escultura. Entonces ella era profesora de ahí. Entonces yo a ella le pasé un cuento y que me lo ilustrara, sin darle yo ninguna idea que Así fuera libre. ella, que la emoción que le diera el cuento le provocara interés de expresar eso en el papel para acompañar el cuento respectivo.